Hola, buenos días. Estamos aquí en la espiral de la conciencia. Hoy solo estoy yo, Mati Cecín. Le mando un enorme abrazo a Carmen Pérez, que estará por ahí escuchándonos en este momento, pero que desgraciadamente no pudo venir. Y bueno, hoy me gustaría abordar este tema que hemos venido trabajando en en los últimos programas, dado que va a venir Evania Reichardt a darnos este taller de vínculos vitales. Y muchas personas nos han estado buscando para entender más de cómo funciona este taller y hoy me gustaría platicarles por qué es vital hablar de vínculos y por qué la importancia de este taller en este momento. Bueno, en primer lugar, me gustaría como comentarles un poco algo que nos parece muy interesante y este libro que hizo Evania, que se llama Infancia, la Edad Sagrada, ha sido un éxito editorial. Van en la quinta edición y esta última edición, el prólogo lo hizo Claudio Naranjo, lo cual habla muy bien de Evania. Es alguien que apoya directamente a Evania. Y lo que nos parece muy interesante con este dato es entender la importancia que está tomando este tema de mirar a la infancia desde otra perspectiva, o más bien desde una perspectiva mucho más amplia e incluyente, porque de alguna manera los modelos que se están incluyendo en este taller, pues vienen desde Reich, que para los que no lo saben, digamos, él escribió la mayoría de sus obras entre los 1920 y 1930 y de alguna manera ese material se ha ido retomando y revisando y actualizando junto con materiales de otros psicoanalistas, de pedagogos, de gente como Maturana, que es un biólogo filósofo. Entonces creo que el trabajo que hizo Evania en la construcción de este libro es bastante interesante. ¿Y por qué hoy o de qué serviría hoy hacer esta revisión de todo este material con esta nueva mirada que ella propone? En primer lugar, porque hablamos muchísimo hoy, y no solo en el contexto de la psicología, sino en casi todos los contextos, hemos oído mucho ahora esta palabra que es como prevención. Y es muy, a veces usamos mucho este término a la ligera, ¿no? Pero ¿qué significa verdaderamente prevenir cuando hablamos en términos de psicología hoy en día? Y a mí este es quizás uno de los puntos medulares que me interesa más de este taller, ¿no? El tema de cómo podemos prevenir, digamos, la neurosis en este caso, ¿no? Eh, ¿Y a qué nos referimos con esto? Algo que nos da el taller es como una mirada o un entendimiento mucho más profundo desde diferentes ángulos de cómo se forma el comportamiento que tenemos de alumnos, de adultos, perdón, cómo se forma nuestro carácter. Y esto todos lo sabemos, digo, Freud hizo grandes investigaciones para hacernos saber que la infancia era una edad bastante importante para determinar el cómo nos íbamos a comportar de adulto. Esto no es ningún estigma de árbol que crece torcido ya se quedó así, pero sí es una invitación a darnos cuenta de la importancia de esta edad que de pronto la pasamos muy a la ligera, ¿no? Y no tanto nosotros, sino que la sociedad misma la contempla desde un lugar muy a la ligera. En los últimos años se ha visto como cómo nos hemos volteado a ver a los niños desde otro lugar. Digo, yo recuerdo en la infancia como que los espacios ni siquiera estaban adaptados para los niños, ni estaban considerados. Era más como a ver dónde se acomodan los niños, ¿no? Y los niños por lo general jugábamos en las calles. Y hoy, cada vez más, la gente empieza a considerar más en los espacios sociales, a darles un espacio, en los restaurantes, vaya, lo vemos como en todos los lugares, cómo fue tomando mayor importancia cada vez más la niñez y también cómo se ha revisado
mayor profundidad o han salido muchísimas propuestas de cómo educar entonces a los niños y salen muchas propuestas pedagógicas muy innovadoras que valdría la pena revisar todavía con mayor profundidad. Pero a lo que voy es que no solo basta en este momento mirar a los niños y hacer todos estos cambios que de pronto parecen más cambios de forma, sino irnos más profundo y hacer cambios de fondo. Y los cambios de fondo requieren que nosotros como sociedad hagamos una revisión de cuál es nuestro concepto real de la infancia, cómo nos relacionamos con la infancia, cómo nos relacionamos con nuestra propia niñez y con nuestra historia, y sobre todo cómo fue para nosotros la formación de nuestro carácter, porque de alguna manera nosotros como adultos estamos gestando un medio ambiente que se parece más a lo que nosotros vivimos si no lo hacemos consciente y por lo tanto reproducimos las mismas heridas y los mismos patrones y a veces hacemos cambios meramente por encima creyendo que eso es suficiente y la invitación en este taller es a tener una mirada muchísimo más profunda. Y entonces, ¿a quién va dirigido este taller? Pues va dirigido a toda la sociedad en general, va dirigido tanto a gente que trabaja acompañando tanto adultos como adolescentes como niños, pero quiero insistir aquí que no es exclusivamente para terapeutas de niños, sino también a terapeutas de adultos que llegan con temas que tienen que ver con sus hijos. También este taller va dirigido a gente que se dedica a la educación básica, pero también a gente que se dedica a la educación superior. Y ahorita me gustaría ahondar un poco más en este tema. Y también va dirigido a padres de familia que están formando niños, va dirigido a empresarios que tratan con padres que trabajan en su empresa, que a su vez tienen hijos. Y a veces perdemos de vista que trabajamos con familias que también tienen ciertas necesidades. Y también va dirigido a políticos. Nos encantaría que los políticos también asistieran a este taller porque creo que urge hacer una revisión de lo que significa verdaderamente darle un medio ambiente ideal a los niños. Y con esto no solo me refiero a los niños, sino también a las familias, sino también a las escuelas, sino también a las empresas, para que verdaderamente hagamos una sociedad que genere mejores medios ambientes para la gestación de las nuevas generaciones. Creo que es importante que veamos que cuando vemos a un niño no solo lo vemos a él, vemos a toda la ciudad a toda la ciudad y a todo el medio en el que este niño se desarrolla y cómo está haciendo este medio, si está haciendo lo idóneo o no. ¿Cómo están estos padres de familia teniendo condiciones óptimas o no óptimas para educar a este niño? Porque de pronto es muy sencillo, cuando hablamos de la niñez, voltear a ver a los padres y darles una guía de instrucciones de qué deberían de hacer, o a los maestros, más como libro de recetas. Sin embargo, creo que es fundamental, en este caso, pasar más allá de la receta al caso particular de lo que está pasando. Regresar a la conexión profunda y verdadera de cada individuo, de qué es lo que está pasándonos, tanto en la edad adulta como en la niñez. ¿De qué se va a tratar este taller? Es justo revisar cómo como adultos nos relacionamos con los niños. Cómo fue nuestra niñez, cómo nos relacionamos con nuestra niñez y cómo hoy nos relacionamos en general. Niños con niños, adultos con niños, niños con adultos y adultos entre adultos. Porque al final ese es el medio ambiente en el que estamos gestando a las nuevas generaciones. Entonces, creo que es vital que hoy revisemos cómo lo estamos haciendo. Y de esto se trata la prevención. Hoy en día, muchísimas empresas o muchísimos políticos dirán, bueno, es muy costoso darle a las madres
mayores, digamos, oportunidades de ejercer su maternidad en un ambiente mucho más relajado, mucho más tiempo, por ejemplo, para que puedan estar con sus hijos. Y sin embargo, pareciera que la decisión de por qué no hacerlo tiene que ver con la cuestión del dinero, de cuánto cuesta y cuánto pierde la empresa. Sin embargo, últimamente se han hecho muchos estudios de cómo evitar hacer esto por una cuestión de costo, genera a su vez patrones de depresión no solo en los adultos, sino en la niñez, que a su vez, cuando crezcan estos niños, resulta que tenemos una sociedad mayormente deprimida, por lo tanto, una sociedad con mucho menor eficiencia a la hora de hacer su trabajo. Creo que vale la pena revisar si estamos haciendo el criterio correcto para tomar este tipo de decisiones, solo por poner un ejemplo, ¿no? A esto se refiere la prevención. Creo que vale la pena invertirle verdaderamente a generar una sociedad mucho más armónica, mucho más conectada verdaderamente, para que desde ahí podamos ejercer la autorregulación, que sería como el estímulo que buscamos desarrollar con este taller, porque a partir de la autorregulación verdaderamente yo recupero tanto mi poder como mi capacidad de tomar decisiones conscientes y responsables en la sociedad que vayan en un orden común. Una persona que es consciente va a considerar a los otros, va a pensar más allá de sí mismo, va a ser respetuoso y también va a ser auténtico y también va a ser pleno. Entonces, ¿qué es lo que buscamos promover? Primordialmente la autorregulación, en primer lugar de los adultos que convivimos con niños o con adolescentes o con otros adultos, para de esta manera modelarle a los niños su propia autorregulación. No se trata de irnos a los extremos de una educación sin límites o una educación altamente sobreprotectora. Se trata justo de llegar al punto medio para que el niño pueda conectarse consigo mismo. Pero hemos insistido mucho en los programas que esto solo va a suceder en la medida que nosotros conectemos con nosotros mismos, desde el lugar social que nos toca ejercer. Y aquí sí quiero como enfatizar que todos somos actores directos o indirectos en la gestación de las nuevas generaciones. Y desde ahí esta es una invitación a revisar qué es lo que estamos haciendo. Creo que muchos de nosotros, digo yo, sí me confieso una idealista soñadora quizás, pero sí creo en que siempre es tiempo y siempre es una oportunidad preciosa para verdaderamente hacer los cambios, como decía Gandhi, el cambio que queremos ver en el mundo. Y para mí creo que el trabajar en la conciencia de uno mismo es algo muy a la mano que podemos hacer absolutamente todos y que el efecto es verdaderamente profundo. Porque no hay fórmulas, porque no hay recetas, porque se trata más bien de recuperar nuestra propia sabiduría, nuestra propia conexión, nuestro propio sentido común que de pronto ya no es tan común. Entonces, la invitación está puesta en la mesa. Ojalá se hagan el tiempo. Nos va a encantar compartir este espacio con ustedes. Recuerden el taller de Vania Reinhardt con este tema de vínculos vitales. Será del 18 al 22 de abril en la Ciudad de México. También estamos viendo la oportunidad de presentar su libro en la Universidad Iberoamericana. Ya les informaremos con más calma el día y la fecha, pero creo que verdaderamente es un trabajo que vale la pena ver, experimentar, vivir. El taller no es meramente teórico, es un taller vivencial. Lo que nos interesa es justo llevar a cabo esto que tanto estamos hablando de reconectar. Entonces,
El taller, aunque está basado en el libro, no es una revisión del libro, sino más bien es una profundización desde varios niveles y sobre todo una vivencia de lo que estamos hablando. Entonces, ojalá nos acompañen y bueno, les mando muchos saludos a las personas que nos están escuchando en este momento. Connie, me encanta verte aquí. Igual a Santos, Isabel, Erika. Les mando un enorme abrazo y esperamos sus comentarios durante la semana. Recuerden que nos pueden escribir en nuestra página de Facebook de la Espiral de la Conciencia y hacernos cualquier tipo de pregunta, inquietud que tengan al respecto. Para nosotros es un placer siempre escucharlos porque gracias a todos los comentarios que nos hacen, generamos la información que transmitimos en este programa, que al final es un espacio común. Les agradezco mucho la compañía. Soy Mati Cecín y estamos en la Espiral de la Conciencia.